Hola hermanos de la Torah, este es un video de unos musulmanes de religión Islam, cómo atacan a una mujer ah, diciéndole, confrontándola con quién es Cristo, si Él es el Hijo o Él es el Padre. Y María, que es la mamá o fue la mamá de Cristo aquí en la tierra, si ella cuidaba de Cristo, porque ella va a contestar que Cristo es Dios y los musulmanes le van a decir a ella, entonces María cuidaba de Dios. Y ella primero dijo que no y al último dice que sí. La confundieron y se burlaron de ella porque por falta de conocimiento de las escrituras de personas de nueva generación de cristianos que no tienen el bien entendimiento, el sentido de las escrituras, como falsos cristianos. También hay unos o bastantes. Cuando uno dice que Cristo es Dios, yo no tengo ningún problema que personas digan eso, sí, porque la escritura dice que el Espíritu de Dios estaba en el cuerpo de Cristo, porque Cristo fue hecho carne, Dios no fue hecho carne, Cristo fue hecho carne y el Espíritu de Dios estaba en el cuerpo de Cristo. Cuando alguien dice Cristo es Dios, lo vemos de esa manera, pero desafortunadamente la mayoría de personas, como de 9 de cada 10 personas, cuando dicen que Cristo es Dios, siguen con esa doctrina de catolicismo, donde los católicos creen y proclaman que Padre Dios y Cristo, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo son uno, el mismo. Y eso no es verdad. El Padre tiene vida, Cristo tiene vida como el Hijo de Dios y el Espíritu Santo. Pero desafortunadamente, por falta de conocimiento de las Escrituras, musulmanos están confrontando bastantes nuevas generaciones de cristianos, y cuando las nuevas generaciones de cristianos no pueden contestar a los musulmanes de religión Islam, se sienten confundidos, quedan confundidos porque los atrapan y en ese caso se convierten en musulmanes de religión Islam, porque fueron sorprendidos brutalmente a través de los musulmanes en forma de desacreditar a Dios y a Mesías Cristo y a la vez ellos exaltarse. Gran error, porque nadie se debe que exaltar sobre el prójimo y mucho menos sobre de Dios. Vean este video de cómo estas personas musulmanos se burlan de la mujer. Pero primero vamos a tocar una escritura, y esta una escritura vamos a volver en el final del video tocarla otra vez. Aquí en Hebreos capítulo 1 versículo 1 al 2 dice así: Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios hablaba a través de los profetas. Versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué quiere decir el versículo 2? Que cuando Cristo hablaba, Dios estaba hablando a través de él. Por eso dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Seguimos con este video de cómo se burlan de la mujer. Does anyone look after God? Aquí el musulmano le dijo si hay alguien que cuida a Dios. Does anyone look after God? Yeah. Ella responde y dice, tú dices si hay alguien que cuide de Dios, y el musulmano responde sí. Well, he doesn't need anyone to look after God, does he? Dios no necesita a nadie que cuide de él, ¿o sí?
Why does he need anyone to look after? Why does he need someone to look after him? ¿Por qué necesita que Dios, alguien cuide de él? Okay. He looked after us. Él es el que cuida de nosotros. Are you sure about what you're saying? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Well, why does he need someone to look after Okay. him? ¿Por qué él necesita de alguien que lo cuide? I'm asking you a question. Is Jesus God? Te hago una pregunta. ¿Es Yeshua Dios? Is Jesus God? Yes, Yeah. absolutely. Si Yeshua es Dios, sí, absolutamente. Did Mary look after him as a baby? Si María cuidaba de él cuando era un bebé, Did Mary look after him? si María cuidaba de él, Did Mary look after God? si María cuidaba de Dios, Did Mary look after God? No, God created mankind. si María cuidaba de Dios, no. Dios fue el que crió la humanidad. Oh, so Jesus ain't God. Entonces, ¿Yeshua no es Dios? So he is God. Sí, Él es Dios. Did Mary look after God? María cuidaba de Dios. Did Mary? I don't understand that. You have to say it in a roundabout Okay. like. Si María cuidaba de... Yo no entiendo tu pregunta. Tú estás como... Like say it in a very. Is Jesus God? ¿Es Yeshua Dios? Is Jesus God? Yes, Jesus Was is God. Si Yeshua es Dios, sí, Yeshua es Dios. As a baby. ¿Yeshua fue un bebé? Was Jesus a baby? Yes. ¿Yeshua fue un bebé? Sí. Did Mary look after him? Entonces María cuidaba sobre de él? Yes. Sí. So Mary looked after God. Entonces María cuidaba de Dios. Yes. Sí. I don't know what. ¿Vieron, hermanos de la Torah, cómo los musulmanes se burlaron de ella? Y eso, hermanos de la Torah, es cuando pasa, cuando las personas, los cristianos, no están informados de que Mesías, Yeshua, Cristo es el Hijo de Dios, y ellos no entienden por qué. También dicen que Cristo es Dios. Muchos, como de nuevo, como mencionamos hace un rato, que lo toman como que es el mismo por el catolicismo o simplemente por mal entendimiento de ellos mismos, de que no saben la diferencia de que Dios existe y Cristo existe. Por eso los musulmanes los atrapan siempre, porque no saben la verdad. La ignorancia se acabó, hermanos de la Torah. Vamos a ver las escrituras, vamos a clarificar esto, no para nosotros, sino para las personas que están en falta de entendimiento o nueva generación de cristianos que quieren saber esto para poder defenderse en contra de los musulmanes de religión islam. ¿Por qué es que a Cristo se le menciona, se le proclama el Hijo de Dios Yeshua? ¿Por qué a Él le dicen también que Él es Dios? Siempre y cuando lo tomes en cuenta de que Él es el Hijo de Dios. Pero ¿por qué decimos que Cristo Yeshua es Dios? Vamos a ver esto a través de las Santas Escrituras, y comenzando con esta escritura en Juan capítulo 20, versículos 26 al 29, es donde Tomás le dice a Cristo Yeshua, Señor mío, o mi Señor y Dios mío. ¿Por qué Tomás, como lo reconocemos, el que duda, el que dudó de Mesías? Porque él le contestó a Mesías, mi Señor y mi Dios, si él es el Hijo de Dios, porque él le contestó también mi Dios. Es la escritura favorita de catolicismos y de los falsos cristianos para decir que es el mismo, pero vamos a escudriñar esta escritura para que vean que Cristo también existe, igual que Dios, pero no son iguales, y lo vamos a confirmar también por las escrituras. Empezamos. Versículo 26. Y 8 días después, ahora tomen en cuenta que escrituras
Un poquito más atrás menciona que cuando el Mesías llegó, las puertas estaban cerradas. Después que resucitó, llegó y se apareció a través de los discípulos y les dijo, paz sea con ustedes. Y Tomás no estaba allí. Bueno, aquí en versículo 26 comienza diciendo, y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Yeshua, las puertas cerradas, y se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Ahora aquí en versículo 26 está hablando que 8 días después vino Yeshua, y 8 días después es cuando sí estaba Tomás. Ahora aquí le voy a dar un bonus, donde aquí dice que vino Yeshua, las puertas cerradas, que las puertas estaban cerradas cuando Yeshua entró. ¿Cómo Yeshua entró con las puertas cerradas? Ese es el cuerpo con el que Él resucitó, otro cuerpo diferente, como Pablo dijo, nosotros vamos a ser resucitados en otro cuerpo. Así tenemos entendido que también nosotros vamos a tener ese tipo de cuerpo. Pero eso es otro tema. Continuamos, versículo 27. Luego dice a Tomás, pon tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Dice Yeshua, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Otra vez, porque Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, refiriéndose también a Dios, si es Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, también vamos con la otra escritura que es en Juan capítulo 1, versículo 1 al 2. Esto es otra escritura favorita donde muchos proclaman que Cristo es Dios en forma de que nomás es uno. Dice así, en el principio era el verbo es Cristo, es Yeshua, es reconocido como el verbo, ¿ok? Y el verbo era con Dios. Lo que está diciendo es que Cristo estaba con Dios. Siguiendo, y el verbo era Dios. Y dice que Cristo era Dios. Otra vez, lo mismo que dijo Tomás, mi Señor y mi Dios. ¿Eso quiere decir que Cristo es el mismo que Dios? ¿Solo uno? O sea, uno nomás existe. No. Lo que está confirmando ahí es que el Espíritu de Dios estaba en el cuerpo de Cristo, y eso lo vamos a ver a través de la Escritura. Ahora, en otras versiones dice en el principio era el verbo, en inglés dice en el principio era la palabra. En español le ponen verbo, pero en el principio era la palabra. ¿Por qué es la palabra? Porque cuando Dios hablaba, era su palabra. Y por eso en la escritura que tocamos la primera vez, por eso dice que Dios hablaba a través de su Hijo, porque su Hijo es la palabra. Él es el verbo. Continuamos. Ahora pues presten atención en esta escritura. ¿Cuál es la escritura que hablamos hace unos segundos? Que el verbo es la palabra, es Cristo. Aquí en Juan 1, versículo 14 dice así, y aquel verbo, aquel Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, o sea, el único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Presten muy bien atención en esta escritura, porque aquí dice que Cristo es el verbo fue hecho carne. En otras escrituras que vamos a ver, vamos a hablar de Dios, donde dice que Dios manifestó en carne, no fue hecho en carne. ¿Quién fue hecho en carne? ¿Dios o Cristo?
Aquí en las escrituras dice que Cristo es el verbo y el verbo fue hecho carne. Cristo fue hecho carne, por eso andaba habitando con nosotros aquí en esta tierra, comiendo pescado y con los discípulos. Cristo fue hecho carne. Aquí en 2 Juan, versículo 7, dice así: porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Yeshua Cristo ha venido en carne. Este tal, el engañador es, y el anticristo. Lo que está diciendo hay que Yeshua Cristo vino en carne. Como leíamos las escrituras anterior, fue hecho carne. El verbo fue hecho carne. Cristo vino en carne. Y cualquier persona que niega que Cristo no está en carne hoy en día, mientras estamos viendo esas escrituras, la escritura dice que esa tal persona es un engañador y es el del anticristo. El que diga que Cristo no está en carne, ahorita mismo, hermanos de la Torah, Cristo está en carne. Por eso cuando resucitó en carne. Por eso cuando resucitó y se presentó a los discípulos, le dijo que acaso un espíritu tiene huesos y carne, deme de comer. Y le dieron un pescado a Cristo cuando vino a comer con los discípulos después de su resurrección. Cristo hoy en día está en carne. Aquí en Hebreos capítulo 10 versículo 5 dice así: por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ok, otra vez. Cristo está en carne. Cristo estaba en espíritu cuando estaba con Padre Dios. Por eso dice que sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Antes, en los tiempos de antes que venía Cristo, sacrificaban un animal reconocido como el cordero. Cada año se sacrificaba un animal por el perdón de los pecados para el sumo sacerdote primero y luego los judíos o gentiles que acompañaban a los judíos que estaban con Dios de Israel. Cada año se hacía un sacrificio de animal y confesaban sus pecados. Cada año. Pero la diferencia es que cuando vino Cristo, como dice ahí, me preparaste cuerpo, tuvo que venir a estar en carne, porque sacrificios y ofrendas nunca fueron suficientes para las personas de antes, porque nunca podían cumplir la ley y siempre la gente era rebelde. Hoy en día ya no se hace más animales de sacrificio cada año, sino simplemente nomás confesar tus pecados. Antes confesabas tus pecados con un animal de sacrificio cada año, ahora ya no, porque Cristo lo reconoce como el Cordero que sacrificó su cuerpo por nosotros, ya nomás confiesan sus pecados. Ahora aquí en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice así: y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Presten atención, aquí no dice fue hecho carne como Cristo. Dice Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu de Dios estaba en el cuerpo de alguien. ¿De quién cuerpo estaba? Estaba en el cuerpo de Cristo. Y eso lo vamos a confirmar. Por eso se reconoce como Tomás dijo, mi Señor y mi Dios, porque los musulmanes no entienden que el Espíritu de Dios estaba en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que ellos no comprenden. Ahí dice, Dios fue manifestado en carne. Ahora aquí puse las escrituras juntos
para que vean la diferencia entre fue hecho y fue manifestado. Esto es lo que trato de enfatizar a las personas que tienen la doctrina de que es el mismo, o que, ¿verdad?, como los musulmanes se burlaron de la mujer. Fíjense en la diferencia. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo, Yeshua, que es el verbo, fue hecho carne. Ok, en 1 Timoteo 3:16 dice: Dios fue manifestado en carne. ¿Ven la diferencia? En 1 Timoteo 3:16 no dice que Dios fue hecho carne, sino dice que Dios fue manifestado en carne, que es una gran diferencia. Ya lo están viendo, lado por lado, en comparación. Uno dice fue hecho carne, el otro dice fue manifestado en carne, que es una gran diferencia. Estas dos escrituras confirman que el que fue hecho carne fue Cristo. No dice ahí que Dios fue hecho carne, sino se manifestó en carne. Y se manifestó en la carne, en el cuerpo de Cristo. Y eso lo vamos a ver enseguidita, cuando Cristo fue a la sinagoga a decir que el Espíritu de Dios estaba en su cuerpo, que confirma lo que está escrito en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, que el Espíritu de Dios está en la carne de Cristo. Aquí en Lucas 4 versículo 16, 21, aquí es donde va a mostrar lo que la escritura que acabamos de leer, donde el Espíritu de Dios estaba en el cuerpo de Cristo. De nuevo, Cristo entró en la sinagoga y se le fue dado el rollo de Isaías, donde confirma lo que Isaías antes profetizó, antes que venía el Mesías, que el Espíritu de Dios fue manifestado en carne. Va a estar ahí en el rollo del profeta Isaías, y Mesías lo va a leer en referencia de que es a él, aplica a él, y que la escritura que Isaías profetizó se cumplió en ese hoy en día, en el día que entró en la sinagoga. Cristo entró en la sinagoga, se presentó y comenzó a leer la escritura del profeta Isaías, que está escrito en versículo 16, dice así: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día de reposo, o el día sábado, o Shabbat, como lo quieran llamar, en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuere dado el libro o el rollo del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué fue lo que estaba escrito? En versículo 18: el Espíritu del Señor es sobre mí. De nuevo, es la escritura que acabamos de ver, de leer, donde dice que Dios fue manifestado en carne. El Espíritu del Señor es sobre de mí. Se manifestó en la carne de Cristo. Ahí lo confirmó Cristo en versículo 18, que lo profetizó Isaías en versículo 17. Continuamos en versículo 18. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, cuando rolló el libro, el rollo lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Cristo. Y comenzó a decirles, Cristo comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Cuál escritura se cumplió ahí que Cristo dijo? La profecía que está en versículo 17, la profecía de Isaías, que dijo en versículo 18 que el Espíritu del Señor es sobre de mí, que es la escritura que acabamos de leer, que Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó en el cuerpo de Cristo. Esa es la profecía que se cumplió,
que está escrito en versículo 29. Bueno, dice que es profeta, es la profecía de Isaías. Vamos a ver la profecía de Isaías, donde tiene que decir ahí, como el versículo 18, que el Espíritu del Señor es sobre mí. Vamos a ver esa profecía. Ahí está, ahí la encontramos. Isaías capítulo 61, versículo 1. Esta es la escritura del rollo que se le entregó a Mesías, a Cristo, cuando se paró en la sinagoga a leer que el Espíritu de Dios está sobre de él, que el Espíritu de Dios se manifestó en su carne. Este es el rollo que le dieron, que estamos viendo aquí, donde dice así: el Espíritu del Señor Jehová es sobre de mí, porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los habitados, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel. Ok, esa es la escritura donde le dieron el rollo a Mesías cuando se paró en la sinagoga, confirmando lo que Mesías dijo claramente cuando estaba en la sinagoga, que ya se cumplió la profecía, que el Espíritu de Dios estaba en su cuerpo. Y la profecía que dijo que se cumplió era del rollo de Isaías, y es ahí donde estamos viendo lo que leyó él en el rollo de Isaías. Era Isaías 61, versículo 1. Obviamente no tenían capítulos ni versículos numerados así, pero esa fue la escritura que él leyó, confirmando que el Espíritu de Dios está en su cuerpo. Por eso dice aquí en Juan capítulo 4, versículo 24, donde Mesías confirma que dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Ven como nunca dijo Cristo que Dios está en carne, sino que Dios es espíritu. Ya sabemos entonces que el Espíritu de Dios estaba en el cuerpo de Cristo Yeshua. Aquí está un ejemplo donde el espíritu de Elías estaba en el cuerpo de Juan el Bautista. En Lucas 1, versículo 13 al 17. Mas el ángel le dijo a Zacarías, el papá de Juan el Bautista: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo, y llamará su nombre Juan. Su verdadero nombre es Yohanan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Ahí está diciendo que Juan el Bautista tuvo el espíritu de Elías. Así como Cristo tuvo el espíritu de Dios, Juan el Bautista tuvo el espíritu de Elías. Es un ejemplo. Por eso aquí en Juan capítulo 3, versículo 1 al 2, dice así: cuando Yeshua estaba hablando con Nicodemo, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo mismo que acabamos de leer en el principio de la escritura de este video, donde dice que el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Bueno, el verbo estaba con Dios, es lo que acaba de confirmar Nicodemo, donde dice que Cristo, que Dios estaba con Cristo. Por eso dice aquí en Juan capítulo 10, versículo 30, donde Mesías Cristo dice: yo y el Padre uno somos uno. Otra vez aquí en Juan capítulo 14, versículo 11, donde dice Mesías: creedme que yo soy en el Padre. O sea, yo estoy en el Padre y el Padre en mí.
De otra manera, creerme por las mismas obras. O sea, si no quieren creer que el Padre, el Espíritu del Padre está en el cuerpo de Cristo, si quiere entonces creer por las obras que Él está haciendo, que vienen del Padre. Aquí en Juan, capítulo 14, versículo 28, dice así: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaréis, os habéis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Aquí Mesías Cristo está diciendo que el Padre es mayor que Él. Ahora, fíjense lo que dice aquí en Isaías 40, versículo 25, donde Dios está hablando aquí. Padre Dios, el Dios Santo pregunta: ¿con quién me van a comparar ustedes? ¿Quién puede ser igual a mí? Aquí Dios dice: ¿quién puede ser igual a Él, al Padre Dios? Nadie puede ser igual a Dios, nadie. Dios lo está diciendo ahí en Isaías. ¿Quién puede ser igual a Él? Vamos a ver qué es lo que dice también a través de Cristo en la siguiente escritura. ¿Se acuerdan que en otra escritura leímos que el Padre Dios dijo: ¿quién puede ser igual a Él? Cristo es igual, como lo dicen los católicos. Vamos a ver lo que dice aquí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Yeshua, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Ves? Dios dijo en otra escritura que nadie puede ser igual a Él. Aquí en esta escritura dice que Cristo Yeshua no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Yeshua Mashiach es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ves? Como Cristo mismo tampoco quiso igualarse a Dios, porque Cristo dijo en las previas escrituras que Padre Dios es mayor que Él. Pero no se confundan por un segundo, porque acuérdense que Padre Dios ama a Cristo tanto que Cristo Yeshua tiene todo poder y toda autoridad. Él lo dijo bien claro: todo poder y toda autoridad. Aquí en 1 Corintios capítulo 8 versículo 6 dice así: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Yeshua Cristo, por medio de cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ahora, esta es la escritura que yo trato de enseñar a muchas personas cuando dicen Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo. Le están equivocados, porque cuando tú dices Dios Padre, Dios Cristo, Dios Espíritu Santo, ya mencionaste tres dioses. Y la escritura dice que nomás hay un solo Dios y un solo Señor. Por eso tenemos que tener cuidado en la forma que hablamos, porque si no creamos confusión, y la palabra dice que Dios no es autor de confusión, sino lo único que trae confusión son los hombres. Por eso aquí en Mateo 16, versículo 13-17 dice así: veniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice los hombres que Él es Él? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y Él les dijo, Yeshua les dijo: ¿y vosotros y ustedes, quién dices que soy yo? Respondió Simón Pedro o Cefas, dijo: tú eres el Cristo, que quiere decir el elegido. Tú eres el Cristo, tú eres el elegido, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua:
Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí en Juan capítulo 5 versículo 23 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Ahí están viendo que el Padre tiene vida y el Hijo tiene vida. Eso discredita la doctrina de los católicos que dicen que es el mismo. No es el mismo, porque ahí está escrito que los dos tienen vida. No hay confusión. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 15, dice, todo aquel que confiese que Yeshua es Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Aquí está diciendo, si tú confiesas que Cristo es el Hijo de Dios, Padre de Dios permanece en ti y tú en el Padre. Así como Cefas, cuando le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el elegido, el Hijo de Dios, que contestó Cristo, muy bien has decidido, Pedro o Cefas, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló humano, sino mi Padre que está en los cielos. De la misma forma, si tú confiesas que Cristo es el Hijo de Dios, el Padre está en ti y tú en el Padre. Así es como tenemos que confesarlo. Pero muchos andan diciendo ahí en las calles, los predicadores de las calles, que Cristo es Dios, Cristo es Dios, Cristo es Dios. Está bien si entendemos lo que acabamos de hablar en las Escrituras. Cuando tú dices que Cristo es Dios, estás refiriéndote que el Padre, el Espíritu del Padre estaba en el cuerpo de Cristo. Pero ahí dice claramente cómo lo tenemos que confesar, que es el Hijo de Dios. Así como empezamos con esta escritura, terminamos con esta misma escritura. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, que cuando los profetas hablaban como Isaías en los tiempos de antes, era porque Dios estaba hablando a través de los profetas. Un ejemplo que acabamos de ver, cuando el Mesías Cristo se paró a hablar en las sinagogas, que dijo, agarró el rollo de Isaías, donde dice que el Espíritu del Señor está sobre de mí. Era Padre de Dios dando esa escritura, pero lo habló profeta Isaías. Pero ahí dice en versículo 1 que Dios estaba hablando de los profetas. Dios habló a través de Isaías. Y en versículo 2 dice, y en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, que sabe muy bien que Cristo tenía el Espíritu de Padre Dios, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. No hay confusión. Si alguien me dice que Cristo es Dios, lo primero que se me viene a la mente es que Cristo está en carne y que el Espíritu de Dios estaba en el cuerpo de Cristo cuando Cristo andaba caminando aquí. Si tú me dices que Cristo es Dios, yo no lo voy a tomar como la doctrina católica que dicen que es el mismo. Cuando acabamos de leer las Escrituras que dice el Padre tiene vida en sí mismo y Cristo tiene vida en sí mismo. Cuando dimos el ejemplo de Juan el Bautista, que tenía el espíritu de Elías. Así por eso Cristo, cuando se paró en las sinagogas, leyó el rollo de Isaías, que se cumplió, que Cristo dijo, esta profecía se ha cumplido, que el Espíritu de Dios estaba en el cuerpo de Cristo. No hay confusión. Tú me puedes decir a mí que Cristo es Dios todos los días de tu vida y no hay problema para mí. Yo también estaré de acuerdo contigo. Simplemente cuando lo entendemos, que estamos refiriendo que el Espíritu de Dios está en el cuerpo de Cristo, cuando andaba aquí caminando en la tierra. Pero nunca lo voy a entender como forma de catolicismo, la doctrina de ellos, que es el mismo. No es así. Por eso estos musulmanes confundieron a la mujer, porque decía que sí es Dios, y le dijeron a la mujer, entonces María cuidaba de Dios, y ella decía que no, y al último dijo que sí. La confundieron, porque no supo, no entendió o no pudo explicar que Cristo es el Hijo de Dios. Pero lo que ella no supo y lo que los musulmanes no supieron es que
el cuerpo de Cristo, estando en carne, como está en carne ahorita, que el Espíritu de Dios estaba en el cuerpo de Cristo. Por eso Tomás dijo, Señor mío y Señor Dios. Por eso la Escritura dice que era el Verbo en el principio y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Porque ya sabemos, porque el Espíritu de Dios estaba en Cristo, como lo profetizó Isaías y lo confirmó Cristo Mesías Yeshua en la sinagoga cuando leyó el rollo de Isaías. No hay confusión. ¿Cristo es el Hijo de Dios? Sí. ¿Se tiene que confesar que Cristo es el Hijo de Dios? Sí. Está escrito así. ¿Cristo es Dios? Sí. Sí, cuando lo tomas y lo comprendes que el Espíritu de Dios estaba en el cuerpo de Cristo, como lo acabamos de ver en las Escrituras, no hay confusión. Si un musulmán te llega a confrontar, te dice que Cristo es Dios, dile, es el Hijo de Dios. Te vuelve a decir, pues no, ustedes dicen que es Dios, dile sí. Cuando Cristo andaba caminando aquí en la tierra, el Espíritu de Dios estaba en el cuerpo de Cristo. Por eso se dice que Cristo es Dios, porque Tomás lo dijo, Señor Dios, Señor mío. No es malo decir eso, simplemente cuando tengamos el entendimiento que los dos existen, que Padre Dios es Dios y Cristo es el Hijo de Dios, el Señor. Bueno, hermanos de la Torah, espero que alguien haya aprendido algo de esto. Que Dios de Israel y Mesías Baruch Yeshua de Nazaret los bendiga a todos. Aleluya y amén.